Damas y caballeros, bienvenidos a este vídeo donde les voy a compartir un poco acerca de las lecciones que he tenido este 2024 con el gran crecimiento que hemos tenido en creadores y no solamente en creadores, pero también en las empresas que tengo, que llega a ser Creadores Capital y también la empresa de consultoría que tengo para startups. Entonces, les quiero compartir estas lecciones porque siento que en estas épocas es fundamental poder reflexionar sobre qué has hecho bien, cómo te sientes, cómo crees que estás avanzando, por qué no has logrado las cosas que has logrado y también ponerte nuevos objetivos. Pero todo empieza con esa reflexión, ya sea principios del año, finales del año, y si bien es algo simbólico reflexionar estas épocas, no debería ser el único momento donde reflexionamos, porque en la reflexión es donde viene el crecimiento, puede integrar esas lecciones. Voy a hacer doble clic en esto en un par de minutos porque es igual una de las lecciones fuertes que he encontrado a lo largo con los creadores expertos que hemos tenido, pero también quiero comentarles un poco acerca de cómo me encuentro, porque esto ya llega a ser un poco de la reflexión que yo he tenido acerca del podcast como tal y también mía, que lo comparto justamente porque yo igual veo a otros creadores, veo a otras personas que igual admiro un montón y admiro el trabajo que ponen ahí afuera y ver cómo ellos están atravesando problemas, cómo ellos están reflexionando, resignificando los retos que van teniendo, me ayuda a poder igual resignificar los míos. Y sé que si bien no vamos a tener el mismo set de cartas que le habíamos dado, o sea, los mismos problemas externos, vamos a aprender a llevarlos de la misma manera, porque la manera interna de cómo llevas las cosas, cómo resignificas, esos son modelos mentales, son cosas que puedes aprender a poder aplicarlo en lo tuyo. Entonces, por eso que les comparto esto y ver si les logra servir, ¿no? Porque al final y al cabo, lo que me he dado cuenta igual de estas lecciones que les voy a compartir los creadores son cosas que yo igual lo he vivido y ellos han podido poner en palabras, o sea, materializarlo, algo que yo no podía. Y eso es algo que me encanta porque puede aprender y se puede transferir, trascender ese conocimiento cuando ya se vuelve una manera más aplicable y más materializable. Entonces, un poco de qué viene para el podcast después de todo este tema de este crecimiento que la verdad no imaginaba y estoy súper agradecido y me siento muy bendecido por los resultados que estamos teniendo, pero llega a ser de que en las últimas semanas, o sea, ya es un mes de que no grabo absolutamente nada, pero en las últimas entrevistas que hemos tenido en la gira de Ciudad de México, me sentía muy desconectado. He logrado sentir un vacío nuevamente por el lado del podcast. Y sí creo saber por qué. Que llega, o sea, viene a ser muy claro porque no había un propósito fuerte, un propósito que me vincule más al proyecto. Y no sé, o sea, quisiera verlo esto como un cierre de temporada, cierre de capítulo más simbólico, pero no sé si cómo vamos a retomar, si vamos a retomar. Lo importante es de que ahora tenemos el contenido grabado hasta abril de 2025, que son joyas de conversaciones. Son muy buenas conversaciones y el equipo está trabajando duro todavía, o sea, poniendo las entrevistas allá afuera, el contenido allá afuera, pero yo voy a estar tomándome un break donde voy a técnicamente dejar de hacer, porque en estas épocas, ya me pasó antes, estos últimos años está creciendo un montón. Cuando tienes estas desconexiones, estos vacíos grandes, yo ya lo tomo como indicadores donde necesito integrar nuevamente, parar, dejar de hacer y integrar, apreciar lo que estás viviendo. O sea, la vida son temporadas, son altos y bajos. Y es un poco de reconocer estas etapas y he podido reconocerla porque ya lo he vivido esto muchas veces. Entonces, sé de que el podcast es un reflejo mío y siempre ha sido un reflejo mío. Y no solamente este podcast como creadores que va a ser un reflejo mío, pero también todo podcast que ustedes ven allá afuera es un reflejo de los creadores. ¿Qué quiere decir esto? De que dependiendo qué estado se encuentre, qué época se encuentre, el creador va a hacer ciertas preguntas o también se va a reflejar igual la energía que está teniendo en las conversaciones que está poniendo o el tipo de invitados que tienen en su canal. Y no solamente, o sea, podcast, pero también creadores de contenido, de cómo se sienten, o sea, el límite que igual ellos tienen en su vida o en su estado de conciencia, se va a reflejar en el contenido que van a poner ahí afuera. Entonces, eso sé que es algo que sucede y también lo veo en el podcast. O sea, cuando hemos arrancado el podcast, arrancamos inicialmente, yo solamente quería tener conversaciones. Y se van a dar cuenta en esas primeras entrevistas, porque llevamos 4 años haciendo esto. En esa primera parte yo solamente quería tener conversaciones con las personas. No me interesaba el tema de las vistas, no me interesaba el tema de los suscriptores. Solamente quería salir un poco mi mente porque estaba en una etapa muy solo. Lo que sucede, y esto igual voy a contar un poco mi historia a lo largo de esto, porque sé que el 99% de ustedes no me conocen y tampoco o recién conocieron al canal.
¿Por qué? Porque vemos las estadísticas de YouTube, Spotify Rap, que nos dan que 999% de ustedes recién han conocido el canal este año. Y obviamente hemos tenido un crecimiento abismal, un crecimiento grande que nunca me hubiera podido imaginar de una manera tan rápida. Yendo con esto es de que les quiero compartir un poco esto. O sea, la primera etapa del podcast es de que solamente quería tener conversaciones y sabe reflejar eso en los episodios. O sea, si se dan cuenta, eran entrevistas con o sea, un nivel de conciencia muy, muy bajo solamente por el hecho que me sentía extremadamente solo. Extremadamente solo. Cuando pasó eso, cuando arranqué con el podcast, estaba en una época donde estaba muy deprimido. Estaba o sea, realmente había tocado fondo. Había perdido a mi padre tras un asesinato el 2019. Y estaba en una época donde me estaba entendiendo nuevamente. Todo lo que había creído hasta ese entonces parecía, o sea, mentira, porque yo era un hombre de 22 años en ese entonces que lo tenía todo el éxito material, entre comillas, de lo que uno se podría imaginar. Tenía mujeres, tenía fiestas, drogas, alcohol y vivía así y también tenía el éxito en mis emprendimientos, generando como 3,000 a 5,000 dólares los mejores meses, donde en ese entonces para un hombre recién salido de la universidad es muy buen dinero. Y ahí sentía, obviamente, con mi ego sumamente inflado y era lo que más valoraba. O sea, yo el valor que les daba a las personas era en base un poco al lado más material y era el valor igual que me daba a mí mismo, lógicamente. Y lo que sucede es que he vivido igual toda mi vida en una clase social alta, económicamente alta en Bolivia, que llega a ser mediana alta para igual economías más grandes como México o Estados Unidos, por ejemplo. Y en esa época de mi vida, cuando ya lo perdí todo, porque no solamente lo perdí a mi padre, pero igual perdí, o sea, lo asesinaron por un tema económico de dinero. Y si bien no puedo dar muchos detalles sobre la situación, porque son casos, juicios que están actualmente igual activos, si bien han terminado ciertas instancias, tengo que ser extremadamente cuidadoso con las cosas que pongo ahí afuera. Pero si bien ha sido por un tema de dinero y he puesto, o sea, he perdido gran parte del patrimonio, la entidad que yo tenía, no me reconocía y era como que todo lo que había creído hasta ese entonces parecía una mentira. O sea, todas las creencias que tenía, entonces estaba aprendiendo a reconocerme y vivir con este cambio. Ahora, acá no solamente me tocó sacar a mí mismo económicamente, pero también a mi familia adelante, tratar de sacar adelante, que ellos igual tengan las fuerzas para salir adelante. Y acá tuve que resolver problemas de lo que llega a ser en cuestión de dinero, mis creencias acerca del dinero, sufrir un tema de duelo, pasar un proceso de cambio absolutamente fuerte, depresión, trauma, cómo integro el trauma, cuerpo, sobre todo el lado del cuerpo y la mente. O sea, he logrado tener problemas fisiológicos que a una edad como de 23 años uno no lo puede tener. Que llega a ser desbalances hormonales, testosterona en el piso, libido en el piso, se me caía el pelo, no podía crecer el músculo. O sea, miles de cosas que están sucediendo de manera fisiológica porque estaba con esta supresión de emociones que estaba teniendo, mentales y emocionales, porque nunca en mi vida había sentido odio, nunca en mi vida había sentido todas esas emociones como este remolino y montaña rusa en realidad de emociones que iba sintiendo que nunca las había sentido por primera vez que las estaba sintiendo y las iba suprimiendo. Y bueno, de ahí me acuerdo no poder vivir o sea, pasar mi día, no podía dormir más de 20 minutos al día, no podía sobrevivir mi día con más de, o sea, mínimo unas 10 tazas de espresso de café para poder tener algo de energía y pasar mi día. Y es ahí donde obviamente me puse en estado de sobrevivencia, donde solamente quería generar suficientemente dinero para poder pagar estos casos legales que estaba viviendo, como también igual sobrevivir. Y me volví ahí extremadamente workaholic y si bien detestaba el dinero porque era como algo que, por el motivo de por qué lo mataron a mi padre, tuve que enfrentarlo y enfrentar estos problemas para poder salir adelante. Y técnicamente esa fue la primera etapa del podcast, donde simplemente quería tener un tema de conversaciones y eso se va a ir notando mucho en las conversaciones que vamos teniendo. Ahora, quiero un poco ya empezar con las lecciones y voy integrando componentes de mi historia a lo largo de estas lecciones para que igual podamos estar en la misma página para que ustedes vean lo que les mencionaba al principio, de que cómo estos expertos han podido materializar estas lecciones para que yo, o bueno, son lecciones que igual he tenido a lo largo de estos años y acá compartirles eso. Entonces, la primera llega a ser la importancia de reflexionar. Y esto es tan fundamental, los algunos speakers, entre ellos está Vikram Pal y Francisco Sola, que te dicen sobre algunas preguntas
sumamente importantes que tienes que hacerte en tu vida, pero también de una manera reflexiva. Como saben, o sea, ahorita lo que les estoy compartiendo es bien a través de una reflexión. Yo integrando estas lecciones que he ido teniendo a lo largo de esta vida, estos últimos años y también este último año y estos aprendizajes con estos speakers. El crecimiento solamente viene a través de las reflexiones. En el mundo de los negocios, por ejemplo, tenemos este feedback loop, lo que llamamos, que quiere ser como un círculo de retroalimentación, donde las startups se utilizan mucho para saber si pivotear o no pivotear. Pivotear es más como el lado de cambiar o no cambiar, recalcular si están yendo por el buen camino o no. Inicialmente tienen una hipótesis, siguen esa hipótesis y tienen que tener una manera de retroalimentarse y ver si es por ahí o no es por ahí. Y en la vida es igual, hay que saber retroalimentarnos en el sentido de ver si estamos priorizando las cosas correctas, si estamos siguiendo lo que ya sea nuestro ser, nuestra alma, lo que realmente queremos, lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo y cómo nos sentimos. No se trata de ganar, sino cómo estás ganando. Y eso es algo que me he empezado a dar cuenta últimamente y es justamente por eso que he decidido dar esta pausa al podcast hasta nuevo aviso. No sé si será un nuevo cierre de ciclo o no, pero he decidido justamente por esto, porque no se trata de ganar, o sea, cómo estábamos ganando ahorita, tener más vistas, crecimiento y demás, sino de cómo me siento y no me sentía bien, no me sentía conectado con el proyecto. Yo trato de estar conectado con absolutamente todas las cosas que hago. Eso es lo que me he dado cuenta a través de esta reflexión y algunas preguntas importantes que ellos nos van diciendo a lo largo de las entrevistas que tengo con Vic Pali, Francisco Sola y también muchos otros creadores, pero llega a ser uno sobre qué pasa después de la muerte. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque vivimos en esta vida, o sea, si seguimos todos los consejos que acá nos dan los expertos y creadores que tenemos, podemos vivir hasta 100 años, póngale 120 años. Pero el mundo tiene millones de años de existencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros solamente somos un pedazo, un pequeño fragmento casi irrelevante de esta existencia, lo que llega a ser el mundo, esta línea de tiempo. Y es por eso que es tan fundamental cuestionarse, o sea, ¿qué pasa después de esta vida? Porque pasas más tiempo fuera de esta realidad que dentro de esta realidad. Entonces, no importa si eres creyente o no creyente, lo importante es cuestionarte y saber por qué estás llegando a la conclusión y créelo, ¿no? Porque eso va a definir mucho acerca de la importancia que le das a las cosas, por ejemplo, a qué valoras, qué no valoras. Responderte esta pregunta. Entonces, otra pregunta que ellos igual aconsejan llega a ser acerca de qué miedos estás teniendo. O sea, preguntarte qué miedo estoy teniendo. ¿Por qué? Los miedos llegan a ser una de dos. Llegan a ser un motivador que te impulsa a moverte. Por lo menos yo siento que soy un poco más de este estilo de persona. O el miedo simplemente lo utilizas para frenarte. Un tema de un parálisis, un bloqueo. Y muchas personas están en eso. Si tal vez no han llegado a sus objetivos es porque han tenido cierto miedo. Y los miedos normalmente van en tres baldes. Puede ser miedo al éxito, miedo al fracaso o miedo al ser juzgado. Entonces es un poco identificar los miedos que estás sintiendo, por qué balde se va. Y al final a cabo se trata de qué haces a pesar del miedo que sientes. Miedo es lo que te impulsa a crecer. O sea, cuando hay miedo significa que es algo desconocido y por ende al atravesarlo va a haber crecimiento. Es un poco poder resignificarlo de esa manera. Además, el miedo es una emoción necesaria para poder avanzar en todo. Gracias al miedo a sobrevivir es que el humano ha avanzado en todo. O sea, si ustedes ven la historia, todo se ha hecho en base a miedo. Normalmente igual si hay guerras es en el fondo hay cierto nivel de miedo, por ejemplo. Entonces, preguntarte a qué tienes miedo y cómo te está bloqueando es saber tomar conciencia de eso para luego poder hacer las cosas. O sea, al final al cabo igual la definición de coraje es hacer las cosas a pesar de tener miedo. Y las personas que son fuertes y logran crecer y volverse más resiliente es hacer las cosas a pesar del miedo. Es una emoción necesaria para sobrevivir y parte de vivir, es parte de la experiencia humana. Ahora, la tercera pregunta que ellos igual aconsejan llega a ser ¿a qué has venido al mundo? Y con esto se van obviamente a un lado más de propósito, significado, pasión. Y esto es importante porque, o sea, no es algo que se responde solamente en una sentada, en una reflexión. Tú vas cambiando como persona, vas teniendo nuevas experiencias, vas resignificando cosas, vas madurando a través del proceso de la vida, ¿no? Pero es importante reconocer de que no, el momento que vas, o sea, no puedes hackear el proceso de la vida. No solamente es un componente de tiempo, o sea, si tú te sientas como una flor en análisis parálisis, no es de que
por estar así años vas a crecer. Eso solamente viene a través de experiencias que vas viviendo y vas integrando en tu vida y resignificando en tu vida. Ahora, el propósito es lo mismo, es como un diamante que siempre estás puliéndolo. Siempre necesita más presión, lo ves de diferente manera y vas puliéndolo para poder saber por qué camino ir. Y con el lado de propósito y con esta pregunta específicamente, ¿qué has venido al mundo? No es algo que lo vas a definir, o sea, directamente. No tienes que estar en lo correcto o en lo cierto, es poner mucha presión en esa respuesta. Es algo que necesita estar direccionalmente correcto. ¿Qué me voy con direccionalmente correcto? No necesitas tener la respuesta binaria, porque esto no es una respuesta, sí, mi propósito es así, pero es más una respuesta que direccionalmente es por ahí. Y si te vas equivocando, sabes que por ahí no es y recalculas. Entonces vas repriorizando nuevamente, vas viendo por dónde sí es. Y es algo que constantemente tienes que preguntar porque vas creciendo. Se supone que vas creciendo y vas teniendo cambios. Y si sigues siendo las mismas respuestas, algo está mal. Porque tienes que ser una nueva persona. De ahí, ¿cuáles son los problemas que la vida me regaló para solucionarlos? Esto está muy atado igual a este propósito. Es saber reconocer, estar consciente de que lo que la vida te ha dado es un set de problemas para resolverlos y son un regalo. Y al fin y al cabo, las cosas que igual yo he tratado de hacer a lo largo de este podcast es ver de todos estos problemas que he tenido que resolver, desde el lado de duelo, trauma, relaciones, sentirme solo, cómo afrontar la soledad, qué hacer en la soledad y cómo sacar lo mejor a pesar de las cartas que la vida me ha dado, es a través de tomarlo como un regalo. Y hoy les puedo decir, a través de muchas reflexiones, muchas sentadas o sea, ver estas lecciones, resignificar estos acontecimientos en mi vida, les puedo decir que no cambiaría absolutamente nada. No es que agradezca la muerte o el asesinato de mi padre de ese evento, pero sí agradezco en quién eso me ha convertido, porque sé que hubiera sido un efecto mariposa. O sea, veo el Marcelo en quien me estaba convirtiendo y el Marcelo de ahora son totalmente diferentes y todo viene por este acontecimiento y sobre cómo he significado este acontecimiento. Ahora es por eso que es tan importante hacer esto, ya sea, o sea, puede ser en lados simbólicos como final del año, principios del año, pero hacer esto de una manera más consecutiva. Porque mientras más seguido haces este círculo de retroalimentación, más rápido vas a crecer. Y eso sin duda es una de las reflexiones más importantes y lo recomiendo ver esas entrevistas con Bill Campbell y Francisco Sola para preguntas más importantes acerca de las reflexiones que uno tiene que tener de una manera más consciente. De ahí, lección número 2 es el tema de eliminar distracciones. Y acá viene la primera distracción que llega a ser las malas amistades. Las malas amistades te roban energía, ¿ok? Y si algo he tenido suerte es de que este acontecimiento que he tenido en mi vida ha logrado hacer como un filtro porque he logrado ver qué amistades van a estar ahí el resto de mi vida, qué amistades son buenas, qué amistades son superficiales, cuáles son malas, cuáles realmente no les importa un pepino. Y lo que más me sorprende es que realmente no he tenido igual amigos en ese entonces que me llamaban y decían, ¿cómo estás? Si bien he podido ver ciertos actos de amor, nadie nunca me preguntó en este periodo de mi vida para decirme cómo estoy. Como les decía, esto un periodo como de 6 meses sin ver a nadie, más que la señora de la limpieza que venía a mi departamento, pero de ahí no vi a nadie de mi familia. Y es muy, al mismo tiempo, triste porque me doy cuenta que muy pocas personas nos enseñan, o sea, el mismo sistema no nos enseña a ser amigos. Y creo que eso es algo tan importante para la salud mental hoy en día. Pero bueno, es algo que muchos distraen y llevan su vida y por eso igual se sienten tan vacíos porque están con las personas incorrectas. Y si estás pasando por algo difícil, utilizarlo como un filtro para poder ver con quiénes vas a pasar el resto igual de tus días. O sea, utilizarlo, te está regalando algo ese evento. Y esto es uno de esos regalos. Para que luego puedas eliminar estas distracciones y que luego le des foco, prioridad a lo que realmente importa. Y eso es algo que poco a poco te vas a ir dando cuenta porque vas a ir viendo por dónde no es. Ahora, algo que me encanta como dice Pedro Vivar, en una de las entrevistas que tenemos, es una persona con mucha conciencia, lo considero igual un filósofo moderno estoico, que dice sobre que estamos en una guerra espiritual, que llega a ser una guerra de atención. Y esto es totalmente cierto, porque estamos viviendo en un mundo donde la tecnología está robando nuestra atención, las personas están robando nuestra atención, las noticias están robando nuestra atención. ¿Y qué pasa con la atención? ¿Por qué es tan importante? Y esto igual lo dice Tony Robbins, en el sentido de que donde va la atención, la energía fluye. Y es tan importante esto porque donde va la energía, empieza la co-creación. Tú necesitas
energía para crear algo de valor y crear tu realidad. Entonces, todo empieza en la atención. ¿Dónde estás poniendo tu atención? Creo mucho en lo que dicen porque en ese entonces yo ponía mucho mi atención en las cosas incorrectas y es por eso que pasaban cosas que nunca me hubiera querido crear y me daba cuenta de que yo estaba creando igual eso, porque ahí estaba mi atención en las cosas incorrectas. Entonces es un poco de tener conciencia de eso, de dónde estamos dirigiendo nuestra atención y eliminar esas distracciones para realmente priorizar lo que es importante. Si no hemos logrado llegar a nuestros objetivos este 2024 o los años anteriores, es justamente porque hemos puesto la atención en las cosas equivocadas. Hemos puesto energía en las cosas equivocadas. Nos han robado la atención de una manera quizás que no estábamos conscientes. Y yo he vivido mi vida los últimos años antes de, o sea, el 2024. 2023 recién les podría decir que he despertado una conciencia en mí. Gracias a todos estos eventos que he tenido, que la vida me ha golpeado golpe tras golpe tras golpe, he logrado vivir y despertar esta conciencia de cómo estaba, como también de cómo funcionan los sistemas. Y doy gracias a eso pero si algo, pues, tienen que estar seguros desde que si no han logrado, no han cumplido o han avanzado tan rápido, es porque han estado distraídos. ¿Qué tan distraídos? Ustedes se pueden responder eso. La tercera lección llega a ser de que la salud es una sola. Y esto, bueno, he tenido muchos speakers que hablan acerca de este tema. Entre estos están Alan Abruch, Bruno Ribeiro, Javier Galvis, Carlos Enamor, Ana Ibáñez, por ejemplo, que hablan mucho de que el error que hemos cometido en los últimos años es separar lo que es la salud fisiológica con la salud mental, emocional. Pero la salud es una sola. ¿Por qué? Hay tanto conexiones como de mente a cuerpo como de cuerpo a mente. Creo que de cuerpo a mente hay 6 veces más conexiones. Y es por eso que no podemos separar estos dos ámbitos. Vienen combinados y una afecta a la otra. O sea, tiene una correlación bidireccional y eso es tan importante poder reconocerlo y creo que cuando yo igual he empezado a darme cuenta de esto, uno pensaba que eran temas totalmente separados y la brecha que tenía, porque yo era una persona que solamente le dedicaba al lado físico, no al lado mental, emocional. Y es más, como le decía, he suprimido estas emociones por tanto tiempo, todo lo que sentía, ese dolor que sentía, ese odio que sentía, lo he suprimido que ha logrado cobrarme factura de una manera fisiológica. Les decía, he perdido el cabello, estaba perdiendo el cabello de una manera rápida, problemas fisiológicos, desbalances hormonales. Todo eso se ha dado por un lado emocional, no por un lado fisiológico, porque el lado fisiológico sí lo hacía. Obviamente no hacía todas las rutinas, no tenía esta suplementación de rutinas que estos expertos igual aconsejan para poder cuidar de tu salud, o sea, rutinas más fisiológicas para cuidar la salud mental, pero si lo hubiera sabido, sé que no hubiera caído en este nivel de fondo tan fuerte como el que he caído, que era un lugar que no se lo deseo a nadie, o sea, un lugar bien oscuro donde estaba y sé reconocerlo porque en un momento de mi vida, si bien no tenía pensamientos suicidas, pero simplemente no tenía ganas de vivir, no me gustaba el presente, me parecía un asco y solamente me imaginaba un mejor futuro y la razón de por qué es continuado y continuado y continuado era porque tenía mucho odio hacia las personas que hicieron esto y tenía un enemigo grande y eso es lo que me dio fuerza para salir del lugar donde estaba. Y aparte obviamente el lado de amor hacia mi familia, pero no había un amor hacia mí. Es más, eso recién lo empecé a trabajar estos últimos 2 años, ese amor hacia mí. Pero yendo con esto es de que ya lo que me he dado cuenta es de que un hombre cuando está sano desea miles de cosas, pero cuando está enfermo desea solamente una, que es estar sano. Pónganse a pensar, cuando les duele la barriga, ¿qué es lo único que quieren? Que les pare de doler la barriga. Y luego, días después, no nos acordamos lo que nos ha dolido la barriga. Así funciona el ser humano. Pero es forzarte y estar consciente de que así priorizas las cosas en el momento presente. En ese momento, cuando yo estaba solo, bueno, antes de la muerte de mi padre, deseaba miles de cosas más externas. Siempre era, ok, deseo más mujeres, deseo más fiestas, deseo más dinero, más cosas más materiales, más logros. Y el momento que perdí a mi padre y me he puesto enfermo y simplemente no me reconocía, no podía dormir más de 20 minutos al día, lo único que deseaba era estar bien, deseaba estar sano. Es más, al lado de mi padre deseaba poder verlo una vez más, poder tener una última conversación con él. Eso es algo que
luego ya lo pongo mucho en perspectiva como una lección importante. Siempre me acuerdo de que sin la salud puedo ser rico, entre comillas, en todo, pero si no soy rico en salud, soy pobre en todo lo demás, porque no te va a ayudar a experimentar la vida. Las personas que están bien de salud integral, fisiológica y mental, experimentan la vida de una diferente, o sea, totalmente diferente, con un lente totalmente diferente. Es como que me pongan unas gafas y con las gafas voy a ver realmente diferente de lo que ve una persona común y corriente, que no está cuidando en ese aspecto. Y eso es importante porque al fin y al cabo yo igual reconozco cómo yo opero y hay dos maneras de operar y ver la salud. Uno lo puede hacer a través del dolor, puede ser que estás atravesando una ruptura, una muerte, un duelo, como yo lo estaba haciendo, y utilizar ese dolor para moverte y volverte una mejor versión, o puedes hacerlo desde el amor propio. Haz lo que tengas ahorita. Ambos son leñas para el fuego y es importante entender eso. Eh, pero luego obviamente se tiene que volver algo más desde el amor propio. Saber de que si estás bien, todo alrededor puede funcionar bien, va a girar bien. Y algunas cosas que ellos nos dicen, y sobre todo esto saco de Alan Abrush, es que nos dice que somos lo que constantemente repetimos. Y esto va en cuestión de pensamientos, en cuestión de comida, esto va en cuestión de absolutamente todo lo que hacemos como hábitos. La identidad de una persona, o sea, la identidad como palabra quiere decir algo, una serie de constante repetición de actos y de hábitos. Y es justamente eso, o sea, tu identidad, quién eres, va a depender mucho de lo que constantemente estás repitiéndote, ya sea en tu cabeza, en los pensamientos que estás teniendo. Y es un poco o sea, desarrollar esta conciencia de quién eres y preguntarte profundamente quién eres. Ahora, una de las cosas y hábitos que ellos nos dicen, y es más, o sea, si bien tienen opiniones diferentes, recomiendo ver cada una de esas entrevistas porque la serie de hábitos que ponen es fundamental, fundamental. Y como les decía, creo que si yo hubiera sabido de esto, hubiera tenido este conocimiento, no hubiera caído en el lugar donde estaba. Hubiera sido más suave, hubiera podido navegarlo mucho mejor y no quedarme ahí años, porque ahorita cuando les hablo, parece como si esta historia hubiera durado 5 minutos, pero no ha durado 5 minutos, ha durado años, y era años de dolor que todavía me acuerdo y eh, aún a veces uno se olvida el dolor que pasa, pero bueno, es parte de la experiencia humana, o sea, es parte de cómo funciona nuestra psicología. Algunos objetivos que ponen es de que de manera diaria tratar de caminar 10.000 pasos, estar en movimiento, eso igual te ayuda a poder deshacerte de estos pensamientos intrusivos. Luego, formar conexiones reales y profundas. ¿Qué tan importante es eso? O sea, nutrir esas conexiones. Eso es algo que yo no lo he hecho por años, pero es algo que sí me hubiera ayudado a tener esas conexiones profundas, saber de que tengo una red de apoyo y no lo sentí en ese momento. Por eso seguía cavando un hoyo más profundo. De ahí hacer ejercicio 2 a 3 veces por semana y ponerte en un estado de estrés para crear resiliencia mental. Eso es tan importante y voy a hablar un poco más de la resiliencia en otra lección, pero es tan importante tú mismo ponerte en un estado de estrés porque el momento que la vida te pone en un estado de estrés es peor y no estás preparado y eres más débil mentalmente, fisiológicamente. Y es por eso que ahora yo igual entreno tan duro, soy tan duro conmigo mismo porque sé que cualquier rato la vida me va a dar otro golpe. No se trata si es que la vida te va a golpear, se trata de cuándo te va a golpear. Y se va tratando de que si es que vas a estar listo, y se va tratando de si es que vas a estar listo cuando la vida te golpee. Y eso solamente lo puedes hacer con estas prácticas y hábitos que te vas poniendo de manera recurrente. De ahí lección número 4 es de que el enemigo eres tú. Y acá cuando digo tú es tu mente. Hemos tenido varios creadores que nos han hablado de esto. Voy a tratar de romper esto en varios pedazos. Durante esta etapa de mi vida, que les comentaba después de la muerte de mi padre, he tenido muchos pensamientos intrusivos, emociones que no reconocía. Es difícil controlarlas y combatir esto si tu salud mental, bueno, si estás con mala salud, perdón. Si estás con buena salud, es más fácil navegarlas. Es lo que igual les decía hace unos minutos. O sea, si hubiera tenido estas herramientas, hubiera podido navegar esta depresión, estas emociones de una manera mucho más fácil. Pero no lo tenía. Entonces hay que saber de que te va a dar un lente diferente. Ahora, es importante aplicar quizás algunos hábitos o modelos mentales que nos recomiendan algunos speakers. Entre estos está Vikram Pal y Ani Ibáñez, por ejemplo. Lo que nos dicen es de que para el cerebro es imposible parar de pensar. O sea, el cerebro siempre va a estar pensando. Entonces, ¿qué se va a esto? Hay que estar conscientes de qué estamos pensando, qué no estamos repitiendo constantemente y transmutar esos pensamientos. Si siempre voy a estar pensando, mejor pensaré algo que más me empodere.
y ahí se va un poco a esto. Y por ejemplo, con Ani Ibáñez hablamos un poco más acerca de esta conexión de mente-cuerpo, de que si estás con pensamientos intrusivos, igual va a poder ayudar mucho más a hacer actividades fisiológicas o que le estresen al cuerpo para poder soltar esos pensamientos intrusivos. Luego, Bikram Palan y Ibáñez, igual unas cosas que comentan a lo largo de las entrevistas, llega a ser de cambiar de ambiente, viajar, utilizar aromas. Bikram Palan específicamente utiliza sonido, por ejemplo. Y acá quiero resaltar otras técnicas que utilizan otros creadores para parar los pensamientos intrusivos, porque es algo que todo el mundo tenemos. O sea, tú ves a la persona al lado, tiene pensamientos intrusivos. La cosa es de cómo los navega, cómo los transmuta y cómo sabe detectarlos, qué tan rápido sabe detectarlos y no dejar de que se repita constantemente en su cabeza, en su mente. Ahora, Bikram Pal lo hace a través de la terapia de sonido. Por los que no han escuchado, igual él utiliza el gong para poder calmar esas emociones y generar más conciencia, estando atentos al sonido y cómo eso va liberando ciertas, ya sea heridas o emociones. De ahí, Alejandro Peterson lo hace a través de la meditación. Por ejemplo, es un experto en el lado de meditativo y es más, me está enseñando igual a mí a meditar, porque yo no lo hago a través de la meditación. La manera que lo haces es de que te ayuda a volverte tú el observador, tú observar esos pensamientos y que luego puedas observar esas iguales emociones y observarte constantemente. Lo lindo de esto es de que una vez de que aprendes a meditar y observarte, ya lo haces de una manera más recurrente, ya lo haces de una manera no como práctica y hábito, pero de una manera más consciente y 24/7. Y sí creo que igual estoy llegando a un punto de esos donde constantemente voy observando dónde estoy fallando y qué necesito trabajar. Por ejemplo, de ahí tenemos otro invitado que hemos tenido, David Tesh, que llega a ser de la ducha fría, que le habla mucho que para él ha sido el camino la meditación y el budismo para poder controlar esos pensamientos intrusivos. Pero igual lo hizo, o sea, era como qué fuerte eran sus pensamientos y solamente él quería silenciarlos, callarlos. Y es ahí donde entró a esta exploración más de despertar y generar esta conciencia. Yo personalmente lo hago a través del cuerpo entrenando duro, sintiendo más el cuerpo, poniendo más en estrés mi cuerpo. Duchas frías, entrar al sauna, entrenar duro, a través de la nutrición. Y la mejor manera es hacerlo de manera holística, ¿no? Pero muchos otros speakers que igual lo hacen a través del cuerpo, por ejemplo, llega a ser Yados Fitness, Pedro Vivar, que igual hemos conversado acerca de eso en las entrevistas que hemos tenido, porque hay más conexiones del cuerpo hacia la mente. Y si dominas el cuerpo, vas a poder dominar la mente de una manera mucho más fácil. La mente es una de las cosas más difíciles de dominar, pero todo empieza a través del cuerpo. Y otras cosas igual que aconsejaba Ana Ibáñez, por ejemplo, es hacerlo a través de la respiración, que va muy atado a la meditación, y es por eso que ella nos explica el efecto que tiene el cerebro en la entrevista, de las frecuencias cerebrales y cómo la respiración o la meditación afectan al cerebro y cómo el cerebro funciona y genera estos pensamientos intrusivos y cómo este lado fisiológico va a poder ayudarnos a calmarlos y controlarlos. De ahí, en el lado de que el enemigo eres tú, con el lado de la mente. Quiero resaltar la entrevista de Millán Ludeña, por ejemplo, donde Millán nos habla acerca de la importancia de cómo te hablas a ti mismo. Y esto es algo que yo he tenido que desarrollar mucha conciencia acerca de esto. Yo sentía mucha culpabilidad en el lado de lo que pasó ese día con mi padre. O sea, decía mucho, si es que hubiera ido a comer con él ese día, no hubiera pasado eso, no lo hubieran matado, porque yo tenía que ir a comer ese día, yo le fallé a él. Y eso me pesaba mucho y era lo que yo me repetía constantemente y era un motor, una idea que yo utilizaba para seguir navegando y empujándome a ir más duro cuando ya no tenía energía. Pero cómo te hablas a ti mismo es importante porque luego eso ya me empezó a cobrar una factura muy alta. Y Millán, a lo largo de nuestra conversación, nos habla de cómo él se empezó a hablar diferente. Él, es más, empezó a definir mucho las palabras que utilizaba y ser más cuidadoso hasta con las palabras. Y es algo que he adaptado igual en los últimos años de poder realmente definir una palabra. Porque estoy utilizando una palabra y realmente no sé qué significa, pero lo estoy utilizando y lo que hago ahora es buscar el significado y ver cómo, si me está empoderando o no me está empoderando. Por ejemplo, trato de utilizar menos palabras como mierda o, por ejemplo, Millán lo que Ludeña lo que dice en la entrevista es utilizar menos el pero, porque el pero es más condicional y él utiliza más el y da el ejemplo de la comida. O sea, si la comida estaba rica, pero estaba salada,
ahí le estás poniendo un lado negativo, lo estás volviendo condicional. Pero si dices, estaba rica y estaba salada, simplemente estás describiéndola como es, estás aceptando la realidad. Y eso es una manera más empoderadora, porque si siempre utilizas el pero, estás tratando de ver el lado negativo. Y es más, te estás quedando con el lado negativo al final, te estás quedando con el lado negativo como parte de la experiencia. Entonces lo hace ver como si la experiencia fuera negativa. Y eso va teniendo obviamente un lado profundo en el lado psicológico, que me parece igual fascinante. Ahora, ¿por qué igual digo de que el enemigo eres tú, o sea, tu mente? Y esto digo porque a nosotros no nos han enseñado a estar solos. O sea, como parte de la sociedad, el sistema, no nos han enseñado a abrazar y afrontar la soledad. Es más, muchas personas, a mí me encanta preguntar, o sea, ¿qué haces cuando estás solo? Y empiezan a decir, empiezo a ver una peli, empiezo a ver mi serie favorita, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer lo otro. Lo que me están describiendo son actividades y hobbies. No me están describiendo de cómo afrontan y abrazan la soledad. Yo he tenido que aprender a estar solo por los eventos de la vida y eso es algo igual que agradezco un montón, porque no tengo dependencia de ya sea los dispositivos, ya sea ver una película. Es más, no veo películas por mí mismo hace años o no veo series hace años. Y lo hago porque me gusta. Cuando estoy solo, lo abrazo, me cuestiono, reflexiono. O sea, es una oportunidad donde estoy conectando conmigo mismo. Y algunos speakers, creadores que nos han hablado acerca de cómo afrontar la soledad, es uno, Alejandro Peterson, Andrés Bernaza, Florencia Defis. Es ahí donde construyes este amor propio, esa autoestima, te conoces, y esto, apalancado con la reflexión, es una herramienta tan poderosa que te estás construyendo ahí a ti mismo. Es ahí donde se construye una mujer que sabe lo que quiere, un hombre que sabe estar solo, un hombre donde no tiene hambre efectiva. O sea, es tan poderoso estos conceptos y estos momentos para poder construirte, y nuevamente agradezco de una manera tan profunda de este evento que la vida me dio, porque a mí no me cuesta estar solo. Ahora cuando viajo y estoy solamente solo, o sea, gran parte de estas conversaciones que logramos tenerlos con el equipo tiene un costo alto de que estoy solo, estoy extremadamente solo. Si bien estoy conociendo personas, igual en momentos donde estoy muy, muy solo, pero si no hubiera sido por lo que he vivido antes en mi vida, no hubiera podido lidiar con eso. Y creo que por eso muy pocas personas van a hacer las cosas que hago, la manera que hago, porque obviamente hay personas que han logrado cosas mucho más grandes, pero van a hacerla de la manera que hago justamente porque sus experiencias no han sido iguales. Ese sería el objetivo, la lección número 4. Y nos pasamos a la número 5, que está muy vinculada con esto, que llega a ser la conexión. El objetivo es siempre la conexión. Al estar solo, estás trabajando la conexión contigo mismo, pero hay muchas otras conexiones que tienes que generar conciencia. Una de ellas es la conexión hacia el mundo, el vínculo que tienes con el mundo, la conexión que tienes en tus relaciones, con tu familia, contigo mismo, de ahí con tu emprendimiento, cómo te estás conectando. Y si parte de lo que les decía al principio, que estoy dejando de hacer, es porque siento que la conexión no era la mejor con la que me estaba conectando en las últimas entrevistas, no porque es algo de los speakers que estaba teniendo, simplemente de cómo la estaba llevando y la conexión hacia el propósito que sentía que hacía falta de que yo la determine. Ahora, lo que me encanta en algunas entrevistas es, por ejemplo, con esta conexión contigo mismo, que es una de las más, o sea, es la más importante porque esa va a definir la conexión que tienes luego con el mundo y las diferentes otras áreas. Pero uno es en despertar conciencia. Al despertar esta conciencia me doy dando cuenta de que la conexión es el objetivo de todo, y fortalecer y conectarte de diferente manera, o sea, de una manera positiva, es el objetivo a tener una vida más plena y disfrutar más el proceso. Ahora, al despertar conciencia, y esto lo hemos hablado mucho, por ejemplo, con Marcelo Yaguna y Alejandro en la tertulia, que seguramente la van a ver en las siguientes semanas, hemos hablado mucho sobre esta muy poca conciencia masculina que hay. La conciencia general de que hay un sistema de que nos ha programado a vivir de una manera más automatizada, y esto igual lo decía Pedro Vivar, o sea, estamos en una guerra de atención por eso, porque estamos viviendo muy poco conscientes, muy poco eh, conscientes de las cosas que hacemos, de cómo nos sentimos y cómo funciona el sistema, pero al generar esta conexión contigo mismo vas a poder despertar esta conciencia de que hay una agenda, de que hay una programación, de cómo funcionan, ya sea el sistema de capitalismo, de cómo funcionan el dinero, de cómo funcionan las relaciones, de cómo funciona, o sea, vas a poder estar consciente de cómo te estás conectando absolutamente todo. De ahí, el primer paso de que dan mucho de ellos es de que
viene a través de la aceptación. O sea, para poder conectar y poder generar esta conciencia, primero tienes que aceptar las cosas buenas que te han tocado, las cosas malas que te han tocado. Muchas personas, y entre esos igual estaba yo, que rechazaba, o sea, tenía esta época de mi vida, y es parte del proceso de cambio, de duelos, por ejemplo, donde me resignaba a lo que había pasado y me costaba y sentía este arrepentimiento fuerte. Ven a aceptar, ven a abrazar estos diferentes ciclos de la vida y por eso igual, ahorita, este momento de desconexión que siento, este vacío que siento, la abrazo, porque es parte de la experiencia humana. Sé que son épocas, o sea, igual ahorita, y esto lo hace lindo y es lo bueno igual de la vida, de que si estás pasando por algo fuerte o algo que no te gusta, va a pasar. Va a llegar un cierto tiempo, o sea, es parte del tiempo que va a llegar y va a pasar. Vas a sentirte mejor, va a haber altos y bajos. Muchos solamente abrazan los altos, y es lo que igual Vikram Pal mencionaba durante la entrevista que tuvimos, es saber abrazar y saber reconocer de que cuando estás en un alto, vas a caer. Y es igual lo decía Yados Fitness, por ejemplo, en la conversación que hemos tenido. Muchas personas lo critican y demás, pero Yados tiene un nivel de conciencia muy, muy alto igual, dentro de todo, y esto igual lo digo después de haber conectado con él. Te vas dando cuenta de que tiene un nivel de conciencia en el sentido de que abraza las cosas, ha superado muchos otros retos y él abraza estas cosas y él dice claramente, o sea, cuando está yendo muy bien en su vida, él sabe que algo va a venir, ya sea que le roben, ya sea de que algo le va a pasar, un accidente, en el caso que él ha vivido, que está cerca de la muerte, ha tenido que perderlo todo, pero abraza esos momentos. Él está consciente de que todo lo alto va a venir por lo bajo, o sea, son leyes universales. Y bueno, muchas personas nos quedamos en el lado el rechazo, de arrepentimiento, no quiere dejar ir, no quiere soltar, no quiere fluir. Y eso lo que ocasiona es de que nos impide generar conciencia y parte de la conciencia es vivir el presente, aceptar lo que te ha tocado y para vivir el presente necesitas, o sea, aceptar lo que vaya a venir, como aceptar igual lo que ha pasado, no quedarte atado en el pasado. De ahí, unas entrevistas y conversaciones que quiero resaltar es una, por ejemplo, de Odín Dupeirón, aparte de la de Yados que ya acabo de mencionar, es de que la conciencia es lo más importante que tenemos. O sea, y al final y al cabo es lo que tú piensas de ti mismo, en el sentido de que tú sabes si estás dando lo mejor de ti, tú sabes si estás amando o simplemente bloqueándote porque no tienes miedo a amar, tú sabes si estás moviéndote la vida con miedos, miedo al que dirán y que estás impidiendo que eso realmente te deje disfrutar una vida plena. Tú sabes si estás sobreviviendo o no, tú sabes si estás dejando todo en la cancha, estás siendo coherente contigo o no. Y muchas personas no lo saben porque no se conocen, porque no han pasado, no han afrontado esta soledad, no han trabajado en este vínculo con ellos. Y por eso cada una de estas lecciones siento que están muy interconectadas. Y algo que resalta mucho, por ejemplo, Odín, es de que tú sabes, o sea, tú sabes al final a cabo si cómo ve la muerte, cómo ve el tema del suicidio. Tú sabes si te quieres quitar la vida, lo sabes porque ya lo has vivido por mucho y crees que ya no tiene sentido y esta vida simplemente ya no tiene sentido y te quitas la vida. Y él está a pro y favor de los suicidios, por ejemplo. Pero también como que tú sabes si lo estás dando todo, si estás viviendo una vida plena, si estás sobreviviendo. Entonces es un poco de saber escucharte. Y otra entrevista igual que hablamos mucho de eso es con Pedro Vivar, por ejemplo. Y de ahí pasamos por lo último que llega a ser la conexión, que creo que es conectar con tu niño interior. Y hay dos entrevistas que me resaltan muchísimo sobre esto. Una es con Nayo Escobar y dos con Yados. Pero lo que me parece fascinante es estos patrones que voy identificando a lo largo de las entrevistas. ¿Y por qué con el niño interior? Y es algo que me preguntaba mucho. Y tiene mucho sentido después de lo que nos dicen tanto Yados y Nayo Escobar. El niño es un ser puro, no tiene maldad, vive en el presente. Y el niño a lo largo, o sea, de sus 7 8 años va desarrollando lo que es el ego, donde ya es un tema de cómo igual funciona el sistema, o sea, vas formando tus creencias, y ahí es donde de cierta manera vas desarrollando cierta quizás maldad o cosas que van incoherentes o no, pero va todo, o sea, todo nace por el lado del ego. Y también nacen estos miedos, que es parte del ego, es parte de existir. Los miedos del qué dirán, por ejemplo, de ser juzgado, de ser aceptado o no aceptado. Es ahí donde nos desconectamos de este niño interior. Y cada uno de nosotros, o sea, si recordamos cuando éramos niños, algunas cosas nos fluían mucho más que otras. Ya sea si valorábamos estar con la familia, no valorábamos, si valorábamos
qué tipo de actividades. Y les voy a compartir un poco lo que yo hacía, por ejemplo, como niño. Y por ejemplo, esto me preguntó Nayo Escobar durante la conversación que tuvimos. Me dijo, ¿qué te gustaba a ti ser cuando eras niño? Y a mí lo que me gustaba era enseñar. A mí lo que me gustaba era mucho aprender y inmediatamente compartirlo. Y eso es algo que estoy haciendo ahora, en este video, por ejemplo. Estoy compartiendo ciertas experiencias y lo largo que empezó a hacer, ya sea desde el evento que ocurrió con mi padre, era un poco compartir igual las lecciones que iba haciendo. Y eso es lo que he hecho con el podcast, por ejemplo. Y muchas de las cosas que igual hago ahora, porque me acuerdo mucho de que me encantaba jugar Monopolio, me encantaba ver el dinero como un juego, porque al fin y al cabo eso igual es lo que es. Pero lo que me encantaba era ganar dinero, o sea, no por el hecho del dinero, lo que es el material, pero más por lo que representa el juego de crecer. Y me encantaba jugar Monopolio, me acuerdo haber jugado Monopolio desde muy pequeño y eso es lo que estoy haciendo ahora, igual con Creadores Capital. Estamos invirtiendo en propiedades, me encanta el juego de negociación, me encanta el juego de todo lo que viene con ese juego de las inversiones inmobiliarias, por ejemplo. Conectar con mi niño interior ha sido tan poderoso porque me he logrado conocer y normalmente con ese tema del niño interior, a veces necesitamos que nos recuerden más que aprender. Lo único que he tenido que hacer es desaprender toda esta mierda que la programación, que el sistema te da, el sistema educativo, de suprimir tus emociones, de conectar con tu niño interior, de estar presente, de ser curioso, de preguntar todo. Tienes que desaprender eso y luego recordar de cómo eras cuando eras niño. Y si estás pasando por un momento donde no te gustan las cosas que estás haciendo, no te sientes conectado, es un tema de simplemente recordar, dejar de hacer y recordar para poder conectar con tu niño interior. De ahí nos pasamos con la lección número 6, que llega a ser el tema de las finanzas. Ahora, para mí ha sido, o sea, lo tan importante el tema de las finanzas en el sentido de que, como les he comentado, o sea, cuando mi padre falleció, lo perdí y pasé por todo ese tema de resignificar qué realmente es el dinero. Me metí a estudiar la historia del dinero, o sea, qué realmente es el dinero, cómo funciona este sistema. Y lo que dice Vikram Pal, o sea, hay algo de que todas las personas no nos vamos a salvar en esta vida, o sea, vamos a pasar todos por igual y uno es la muerte y otro es pagar impuestos y es totalmente cierto. No puedes vivir tu vida invadiendo impuestos, o sea, no vives en paz. Pero es parte del sistema y es saber entenderlo y siempre hay una manera de cómo escapar el sistema y evitar el sistema, pero es atravesándolo. Lo que hay que tener en cuenta este año, si no has logrado igual tus objetivos financieros, es de que tus gastos los tienes que realizar de manera consciente. Y son las preguntas que tienes que hacer. Estoy realizando estos gastos de manera consciente. Y a veces para tomar conciencia necesitas anotarlo absolutamente todo y tomar control, enfrentar los números, enfrentar tu cuenta bancaria, ver en qué realmente estás gastando, dónde está yendo el dinero. Y es ahí donde empiezas a generar conciencia. Y normalmente dicen donde hay esta frase que dicen como que si me muestras tu cuenta bancaria, te voy a decir dónde va a estar. Si me muestras tu calendario, te voy a decir igual dónde vas a estar. Y si me muestras lo que comes, igual te voy a decir dónde vas a estar en cuestión de salud. Entonces, eso es tan poderoso porque son acciones que mueven la aguja en el presente que van a ser determinantes en el futuro. Y eso es totalmente cierto. Ahora, hay que tener el juego del capitalismo, hay que tener el juego del dinero. Es algo que a mí al principio, igual cuando falleció mi padre, me frustró mucho de cómo funciona el tema del dinero, que por dinero lo mataron. Pero luego he tenido que entender lo que realmente es el dinero y he tenido que profundizar mucho. Y es algo que, si bien quizás voy a hacer todo un video sobre lo que es el dinero en base a lo que he empezado a ver, hay muchas entrevistas que hablamos acerca de lo que es el dinero, con Vikram Pal, también con Pedro Vivar, por ejemplo, que él menciona que el dinero no existe. El dinero sí es importante, pero no existe. Es algo, un acuerdo social que hemos tenido entre todos los humanos. Igual lo menciona Odín, por ejemplo, en cuestión del materialismo, la filosofía del materialismo que él tiene. Es como el sistema está hecho, te guste o no, y todos tenemos necesidades. No estoy hablando de gustos, pero de necesidades. Y tenemos que satisfacer esas necesidades para poder igual generar conciencia. Lo que he encontrado es de que el dinero es uno de los problemas de que bloquea a los demás a tener conciencia. Cuando yo estaba tratando de cifrar el tema del dinero, tener más dinero para cubrir los gastos jurídicos, legales de mi padre, estaba en modo sobrevivencia. No estaba consciente y es lógico, viéndolo ahora, conectando los puntos hacia atrás. El dinero es fundamental, cubrir tus necesidades para que luego puedas pensar en los siguientes problemas. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa con el dinero? Esto igual es importante. Es uno, te vas a dar cuenta de que el dinero solamente resuelve problemas de dinero. Por ejemplo, esto lo hemos hablado con Sebastián Rodríguez, conocido como el Sensei, también con Vikram Pal.
en el sentido de que los verdaderos problemas humanos no lo va a resolver el dinero. Es parte, o sea, no hay una manera de comprar esas cosas. No hay una manera de cómo compras un buen cuerpo, por ejemplo. No hay una manera de cómo compras una buena salud. Es más, van a darse cuenta de que como personas gastan un montón de dinero por tener una buena salud. Y si le preguntas a un billonario que ahorita tiene 50 años, les puedo asegurar que ellos cambiarían su riqueza por tener 20 años de nuevo. Y ahí te das cuenta lo importante que es la salud y que el dinero solamente va a resolver problemas de dinero y que es parte del sistema como nos han educado de la importancia que le damos. Tiene su lugar, sí, pero es saber cómo funciona. Bueno, es una cuestión del dinero y entiendan dos componentes importantes. Con esto voy cerrando esta parte de finanzas. Entiendan cómo funciona la inflación, entiendan cómo funcionan los impuestos. Con Creadores Capital vamos a empezar a crear más contenido a lo largo de esto porque me he dado cuenta que así funciona el sistema y vamos a empezar a crear más contenido sobre esto, pero año tras año van teniendo menos dinero, el sistema se vuelve más competitivo, se van desarrollando más tecnologías, por ejemplo, ahora con AI que va a quitar miles de trabajos, es la tecnología que es más, o sea, los expertos dicen que es 1000 veces más potente y disruptora que el blockchain, por ejemplo, y que el Internet realmente va a cambiar cómo hacemos las cosas, cómo creamos las cosas y el valor que les damos a las cosas, porque va a ser algo que va a ser fácil de acceder y universal para todos y la rapidez, nuevamente. Entonces, sí me podría estudiar esos conceptos para poder entender cómo funciona este sistema de capitalismo, ya que al fin y al cabo este sistema recompensa a las personas que brindan más valor. Entonces, un poco entender esos diferentes componentes. Les invito a ver esas entrevistas que son muy, muy buenas. Hay muchísimas otras joyas a lo largo o sea, del tema del dinero y la filosofía que podemos adaptar al lado del dinero. Y por último, quiero finalizar con el lado de resiliencia, la lección número 7. ¿Por qué es tan importante? Y creo que es una palabra que me escribe mucho a los creadores que he entrevistado a lo largo del podcast. Y el tema de resiliencia es de que no se puede comprar la resiliencia. Es una parte de que tienes que vivirlo. La única manera de ser resiliente, si pensamos en el concepto de resiliencia como tal, que esto lo explicaba igual Bruno Ribeiro, que es el neuropsicólogo de Cristiano Ronaldo, explicaba de que la resiliencia es como un metal. Y cada acontecimiento de estrés que tú tengas, lo que está haciendo es doblando este metal, ¿ok? Está doblando este metal, está doblándolo. Y si se queda en un estrés crónico de esta manera, no hay una reflexión, no hay una integración, lo que va a hacer, quizás este metal se rompa. Pero si sabemos soltar, si sabemos, o sea, tenemos los hábitos de entrar a este estrés, saber entrar a este estrés y también salir, lo que va a hacer es que este metal se va a volver a su posición inicial, pero se vuelve más fuerte. Y estrés por su, o sea, definición de palabra como tal, de manera fisiológica, se trata de tratar de estar en dos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del metal, de una manera fisiológica estamos doblando el metal está tratando de estar acá, su posición inicial, pero lo estamos doblando con fuerza, que en este caso pueden ser pensamientos, eventos que están doblando este, este metal y está tratando de estar en dos lugares al mismo tiempo y esto causa estrés. Es importante en el lado de la salud entender cómo funciona la resiliencia, porque la resiliencia es lo que nos va a ayudar a pasar eventos más trágicos, puntos de inflexión como los míos, que en ese momento yo no me consideraba resiliente, para nada. Y creo que es algo que he tenido que saber, o sea, tenía cierto nivel de resiliencia, pero no me había puesto en estrés incómodo, constante, no había como cierto entrenamiento como el que tengo ahora para poder volverme resiliente. Y eso es lo que crea un fortalecimiento mental. Lo que les decía, o sea, la vida les va a dar golpes, o sea, seguramente les ha dado golpes este 2024 y ténganlo por seguro que 2025 se los va a dar y todos los años va a dar de cierta manera ciertos golpes y retos. Ya depende de nosotros saber controlar la resiliencia y eso es algo que quiero igual dedicar mucho de mis siguientes meses, poder transferir las cosas que me han ayudado a volver más resiliente. Lo que hay que entender en el lado de la resiliencia, ya que desarrollar modelos mentales, es de que todo tiene un precio, ¿ok? Y a veces el precio que tienes que pagar es tu antiguo yo. ¿Eso qué significa? Que tienes que destruir esa identidad, tienes que volver a ser alguien. Si bien cuando cuento estas cosas, nuevamente parecen de solamente lo que dura este podcast, este episodio, que es de 1 hora, pero no ha durado 1 hora, para mí ha durado años. Y es un poco reconocer eso y hay que saber que todo objetivo tiene un precio y ese costo, ese precio a veces vas a ser tú. Y es un poco de saber, estar consciente de que va a valer la pena lo que estás pagando.
Muy pocas personas se acuerdan del dolor, de lo difícil que ha sido el momento, porque ahorita cuando lo puedo hablar es porque sí me acuerdo, pero ya no lo vivo. Y es por eso más fácil igual hablarlo, porque si no, igual sería difícil. Nunca lo he hecho antes, hablar de estos temas con la comunidad acerca de mi padre, o sea, las cosas que he vivido, porque igual me costaba el dolor, todavía estaba ahí. Y todavía es que sigue ahí, pero antes era como que la herida estaba abierta y es importante que necesitamos aprender a ser resilientes y saber a identificar el costo de las cosas. Y al final y al cabo uno siempre agradece que ha pasado por esto, que ha pagado esto. Eso es en cuestión de esa parte de la resiliencia, cómo igual te vuelves resiliente es resignificando. Y me encanta como Odín Dupeirón, por ejemplo, lo menciona en entrevista que hemos tenido, de que, por ejemplo, hay este diamante, ¿ok? Que este diamante eres tú. Este diamante necesita presión para volverse diamante, si no es una roca cualquiera, una piedra cualquiera. A través de la presión es de que se vuelve diamante. Pero cuando un diamante está listo, o sea, tú crees que ya has resignificado algo y a lo largo de la vida, ese diamante va girando, o sea, el sol, pónganlo de que es un día diferente y le pega al diamante de un diferente ángulo. Cuando le pega el diferente ángulo te das cuenta que no está tan bien pulido. ¿Qué significa eso? Que a veces tienes que volver atrás y pulirlo nuevamente. Y si crees que has resignificado bien una herida, un evento, un acontecimiento, una herida emocional, un trauma, tal vez no lo has hecho de la manera adecuada, no lo has hecho de una manera que te está empoderando. Y ese mismo evento es lo que te está bloqueando para llegar a tu siguiente nivel. Y el costo a veces es un tema de volver a desaprender, decir, mierda, tengo que volver a pasar de esto de nuevo, volver a tocar esa herida de nuevo, porque sí, no has curado bien. Y es parte de hacerlo. A veces necesitamos dar 2 pasos atrás para dar 3 adelante. Y ahora lo puedo ver con claridad. Ahí me ha tocado resignificar el evento de mi padre como unas 3 veces. He tenido 3, casi 4 periodos en mi vida, que ahora creo que estoy volviendo a entrar al cuarto periodo, donde he tenido que parar un rato, dejar de hacer para poder reconectar conmigo, reconectar con lo que quiero, reconectar con mi niño interior, reconectar con lo que viene, qué me ha servido, dónde he fluido, dónde no. ¿Por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me he sentido así? O sea, tantas preguntas que ahorita tengo que estoy contestándolas y voy a utilizar estos siguientes meses para o sea, reconectar con eso y contestarlas. Pero se trata de pulir mejor mi diamante. Entonces les invito igual a poder resignificar estos acontecimientos que quizás han vivido antes, que lo están bloqueando de su yo del futuro. Y hay que constantemente resignificar. Eso igual es algo que aprendió mucho con Millán Ludeña, por ejemplo. La resignificación es constante. Y lo mismo igual lo mencionaba Bruno Ribeiro. La resignificación es constante porque cada vez tú vas cambiando, tienes que cambiar, tienes que crecer y por ende tienes que mirar un poco a estos eventos que te han marcado y ver si los has resignificado de la manera correcta, si realmente le has sacado todo lo que tenías que sacarle. Y al final al cabo creo que se trata de usar lo que tienes. Es igual, es importante saber aceptarlo, reconocerlo, apreciarlo. Yo ahorita, por muchos años, he sentido mucho odio. He sentido mucho odio hacia estas personas que han hecho esto de hacia el lado de mi padre. Pero antes de la muerte de mi padre, yo sentía mucha rivalidad con mi padre igual. Sentía mucha rivalidad en el sentido de que siempre tenía que demostrarle las cosas. Para él nunca las cosas eran suficientes. Y una vez que él se fue difícil, o sea, no, tuve que reemplazar eso. Y eso lo he hecho con el odio. Estoy consciente de estas cosas, pero lo que algo agradezco es de que sé utilizar todo lo que la vida me da como leña para el fuego. O sea, todo es leña para el fuego. Me das algo malo, lo voy a utilizar. Me das algo bueno, lo voy a utilizar. Y creo que las personas más resilientes, las personas que logran muchas cosas en sus vidas, o sea, las personas que más he aprendido, son las que utilizan de esta manera todo acontecimiento. Sí, va a llegar un punto donde ser alquimista, o sea, de transmutar toda energía en algo bueno, a veces va a ser fuerte o a veces no lo has transmutado bien o a veces tiene un precio, una factura, pero ahí vuelves a resignificar y de eso se trata la vida, recalcular nuevamente y saber de que si algo es malo, también te va a empoderar. Así que en el momento no lo vas a ver. Y esto lo digo porque nunca, esos últimos 4 o 5 años, cuando pasaban cosas malas, decía, esto no lo voy a agradecer nunca. Se sentía feo, se sentía horrible estar ahí. Era un dolor fuerte, pero ahora lo veo claro y agradezco eso. Agradezco haber pasado por eso.
Y siempre vas a agradecer volverte más fuerte, siempre vas a agradecer las ganadas, porque al fin y al cabo el trabajo, la verdadera ganada es cómo tú te sientes sobre ti, lo que tú piensas de ti, de cómo te sientes tú. Tú eres el verdadero trabajo, tú eres el verdadero activo en todo. La verdadera meta, la verdadera métrica eres tú. Entonces, es algo que me he dado cuenta y estoy reconociendo, aceptando el periodo que estamos entrando ahorita en creadores. Voy a estar en búsqueda de reconectarme, de reencontrarme. Estoy en búsqueda de definir bien el porqué, el propósito, y eso sé que se va a reflejar en la siguiente etapa que sigue para creadores o los otros negocios igual que tengo. Estoy en búsqueda igual de definir el cómo. Es algo que he tratado de hacer igual este año, no sé, iniciar algo de coaching, si bien no me o sea, me gustó, pero no me sentía bien porque tampoco tenía este propósito claro. Y el cómo sé que va a llegar a través del propósito que voy definiendo, sintiendo y nuevamente el propósito es algo que constantemente va y tiene que cambiar porque tú vas cambiando. Y lo que te gustaba hace un año tal vez ya no te gusta ahora. Y es un tema de reconocerlo. Eso puede pasar en tus relaciones, eso puede pasar en tu proyecto, eso puede pasar en cómo estás redirigiendo tu vida, redireccionando tu vida y es parte de reconocerlo. Y lo que he entendido igual a lo largo de tener muchos expertos es de que el propósito es un elemento necesario para la longevidad y también para desarrollar conciencia. Si eres una persona que recién está empezando, dando los primeros pasos, empezando a caminar, no necesitas tener un propósito. Lo que necesitas es utilizar lo que tienes, todos los eventos que la vida te ha dado. Si lo que tienes es dolor, utiliza ese dolor. El propósito no lo van a definir simplemente viendo este episodio y preguntándose esas preguntas, sentándose a pensar 3 años. Yo he tratado de definirlo así y es frustrante. El propósito solamente lo defines con movimiento, sabiendo por dónde no es. Es más fácil empezar por el no. Por ejemplo, ahora yo sé que no necesito vivir en Bolivia, que no voy a estar en Bolivia. Sé que no necesito hacer ese tipo de emprendimientos que antes estaba haciendo una startup tecnológica. Sé por dónde no es. Yo ya tengo más claridad del sí. Y también sé por dónde no avanzar en el lado hasta de relaciones, por ejemplo. Y para reencontrarte nuevamente es importante el dejar de hacer. Ya me ha funcionado antes y por eso igual lo recomiendo y lo comparto. Y hay unos componentes que voy encontrando igual a lo largo del propósito. Es uno de que tiene un componente de que se te viene como de manera natural. Es igual Jordan Peterson lo menciona un montón. Es como un don. Diego Dreyfus igual lo menciona un montón. Es un don de que te ayuda a construir, pero también a destruir. Y por eso es tan importante ser, o sea, recordar ese niño interior para que puedan ver qué cosas se daban naturalmente, cuáles son esos dones. De ahí de que a veces tiene un componente de un enemigo. Y en mi caso, para mí siempre ha sido igual encontrar un enemigo más grande, porque vas superando las cosas, vas teniendo nuevos retos. Y es igual lo mencionaba hasta Yaos Fitness. Vas teniendo un enemigo más grande. Y yo estoy consciente que estamos en una guerra de atención, estoy redefiniendo a mi enemigo en esta nueva etapa que va a llegar y es algo que empodera mucho a todas las personas tener un enemigo más grande. Estar consciente de que la vida te está dando un set de cartas, un set de problemas, te está regalando y los tienes que resolver. Lo único que te queda es resolverlo. Y la única manera que te vas a poder realizar en esas áreas y luego trascenderlas. Así que con eso termino este vídeo. Realmente quería abrir un poco acerca de estos problemas, de cómo estoy viendo, reflexionando ciertos acontecimientos y nuevamente espero que les sirva para quizás utilizar un nuevo lente y ha sido entrevistas increíbles. Estoy muy bendecido, agradecido por el año que he tenido. Sé que ha sido un esfuerzo y lo reconozco. No me quiero quitar igual el crédito de reconocerlo, saber lo mucho que hemos dejado con el equipo, hacer un esfuerzo grande en ellos, también en mí, para poder dar un buen trabajo en el lado de creadores y también en el lado de los emprendimientos. Así que cosas pueden esperar a partir de ahora es uno de que si es que vuelve el podcast, vamos a volver más fuertes, vamos a volver con un propósito más claro, definido, voy a volver un mejor hombre, más consciente, más conectado a mi esencia, a mí y de que vamos a empezar igual a tener más contenido detrás de las escenas. Quiero mostrar mucho más de los aprendizajes que tengo. Al fin y al cabo me encanta el juego de emprender, me encanta el juego de el sistema financiero del capitalismo. Si bien me frustran los sistemas que hay en el mundo, creo que es un tema de saber navegarlos, cómo funciona qué juegos jugar, qué juegos no. Y eso es algo que voy a empezar a mostrar mucho más en el lado de Creadores Capital. Y también van a venir más contenidos
acerca de los problemas o modelos mentales que he ido desarrollando. No sé si esto lo voy a reflejar en contenido como este video, en un libro, no sé cómo lo voy a reflejar, pero sí quiero compartir todo lo que he ido documentando y eso es algo lo que sigue en esta nueva etapa. Así que tengan un buen 2025. Ojalá les sirva estas lecciones que les he compartido y déjenme saber igual qué piensan en los comentarios de este video. Les mando un abrazo a todos.